Imagina que eres detective. Llevas 4 años investigando al asesino más buscado de tu ciudad. 4 años viendo fotos de escenas del crimen que no puedes sacarte de la cabeza. 4 años con las familias de las víctimas llamándote cada semana, preguntando si ya tienes algo, si ya sabes quién fue. 4 años sin dormir bien. Y un día, después de seguir una pista menor, te sientas frente a un hombre en su propia sala. Un hombre tranquilo, educado, con fotos de su familia en las paredes. Le haces las preguntas de rutina. Él responde con calma, sin dudar, sin sudar. Tú revisas tu lista, lo marcas como descartado. Le das la mano, te vas. Ese era el asesino. Y no pasó una vez, pasó 3 veces. Durante 31 años, Dennis Rader mató a 10 personas en la ciudad de Wichita, Kansas. Y en 3 momentos distintos, la policía lo tuvo exactamente donde necesitaba tenerlo, y lo dejó ir. Esto no es una historia sobre un genio del crimen que burló al sistema. Es una historia sobre cómo fallan los sistemas, sobre qué pasa cuando las instituciones que deberían protegernos no están diseñadas para ver lo que tienen delante, y sobre lo que costó ese fallo, en vidas reales, en nombres reales. Hoy te voy a mostrar los 3 momentos exactos, no los crímenes, sino los errores, porque entender por qué falla el sistema es lo único que puede evitar que vuelva a fallar. Dennis Lynn Rader nació en 1945 en Pittsburgh, Kansas. Creció en una familia trabajadora, de clase media baja en el medio oeste americano. Sirvió en el ejército, estudió en la universidad, se casó, tuvo 2 hijos. Desde afuera, su vida era la definición de lo ordinario. Era presidente de su congregación religiosa luterana, una posición de liderazgo comunitario que mantuvo durante años. Trabajaba como funcionario municipal, inspeccionando propiedades, aplicando ordenanzas locales. Sus vecinos lo describían como estricto, a veces irritante cuando te multaba por tener el pasto muy largo, pero nadie, absolutamente nadie lo describía como peligroso. Lo que nadie sabía es que desde la adolescencia, Dennis Rader fantaseaba con secuestrar, torturar y matar. Lo documentaba, lo planificaba, lo dibujaba en cuadernos que guardaba con cuidado. No era un impulso, era un proyecto. El 15 de enero de 1974, Rader tenía 28 años y llevaba años preparándose. Esa mañana, entró a la casa de la familia Otero en Wichita. Mató al padre, Joseph, a la madre, Julie, al hijo de 9 años, Joey, y a la hija de 11, Josephine. 4 personas, una familia entera en una sola mañana. Y después se fue a trabajar. La policía de Wichita no tenía precedentes para algo así. En 1974, el concepto moderno de perfil criminal prácticamente no existía. El FBI no tenía su unidad de ciencias del comportamiento todavía sistematizada. No había bases de datos de ADN. No había cámaras de seguridad. Si un hombre no tenía antecedentes penales y no se comportaba de manera obviamente sospechosa, era invisible para el sistema. Y Dennis Rader lo sabía. Lo había calculado. Entre 1974 y 1977, Rader mató a 6 personas más: Shirley Vian, Nancy Fox, Catherine Bright y otras. Y en cada caso, desaparecía sin dejar rastro. Pero cometió algo que ningún asesino inteligente debería cometer. Necesitaba que lo reconocieran. En 1978, le envió una carta a un periódico local. Se bautizó a sí mismo BTK, Bind, Torture, Kill. Atar, torturar, matar. Esa carta fue el primer error de Rader, y también fue la primera oportunidad que la policía tuvo de atraparlo. La primera de 3.
La carta que BTK le envió al periódico en 1978 no era una fanfarronada vaga, era un documento detallado, con información sobre los crímenes que solo el asesino podía conocer, con descripciones de las escenas, con detalles sobre las víctimas. Era en esencia una confesión firmada con un apodo. La policía formó de inmediato el BTK Task Force, decenas de detectives asignados exclusivamente a ese caso. Analizaron cada palabra, cada elección de vocabulario, cada error ortográfico. Y dentro de esa carta, había algo que los investigadores no identificaron como una pista, pero que lo era. Una referencia a una organización específica de Wichita. Un código, una clave de acceso. Un investigador decidió seguir esa clave. La rastreó hasta una lista de miembros de una organización local. Había 25 nombres en esa lista. El número 17 era Dennis Rader. Los detectives del BTK Task Force fueron casa por casa, entrevistaron a todos los hombres de la lista. Era protocolo estándar. Entras, te presentas, haces las preguntas de descarte, tomas notas, sigues adelante. Cuando llegaron a la casa de Dennis Rader, él los recibió en la sala. Estaba calmado, cooperativo. Respondió a cada pregunta con precisión. ¿Dónde estaba en las fechas de los crímenes? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuánto tiempo llevaba en el barrio? Los detectives tomaron notas, lo marcaron como descartado y se fueron a la siguiente dirección de la lista. ¿Por qué no lo detuvieron? Porque en 1978 no tenían nada concreto que conectara a Rader con los crímenes, solo una referencia vaga en una carta anónima, sin ADN, sin testigos, sin huellas, solo un hombre que respondía preguntas con calma. Y eso, en 1978, no era suficiente para una detención. Años después, cuando Rader estaba en prisión, los investigadores le preguntaron directamente qué recordaba de ese día. Dijo que cuando el detective se levantó para irse, él sintió algo que nunca había sentido antes. No alivio, certeza. La certeza de que nunca lo iban a atrapar. 4 años después del primer asesinato, con 7 víctimas en su historial, Dennis Rader salió ileso de la única investigación que lo había señalado directamente, y siguió con su vida, su trabajo, su familia, su congregación religiosa, y empezó a planificar el siguiente crimen. Para 1984, el caso BTK llevaba 10 años abierto y sin resolver. La última víctima documentada era de 1977. Algunos investigadores comenzaban a especular que el asesino había muerto, que estaba preso por otro delito, o que simplemente había dejado de matar. Pero Rader no había dejado de matar. Había aprendido a ser más cuidadoso. En 1984, Dennis Rader llevaba varios años trabajando como inspector de cumplimiento de ordenanzas municipales en Park City, Kansas. Era un trabajo que le daba algo invaluable para alguien con sus intenciones: acceso legal a propiedades privadas. Podía tocar puertas, podía entrar a patios, podía observar rutinas. Era, en términos modernos, acoso organizado y documentado. Pero en 1984, nadie tenía ese vocabulario ni esos protocolos de detección. En ese período, una vecina del barrio donde Rader operaba llamó a la policía. Había un hombre que llevaba semanas apareciendo por la zona. Caminaba lento, se detenía frente a ciertas casas, tomaba notas. Parecía estar midiendo algo, evaluando algo. Y la vecina, con buen instinto, pensó que eso no era normal. La policía envió un agente. El agente encontró al hombre en la calle, caminando con un cuaderno. Le pidió identificación. Dennis Rader sacó su credencial municipal. Inspector de ordenanzas, Park City, Kansas, en uniforme, con placa. El agente le agradeció su trabajo, asumió que estaba inspeccionando propiedades por razones laborales y siguió su camino. No tomó su nombre,
No lo reportó. No hay registro de ese encuentro en ningún archivo policial. ¿Por qué no lo detuvo? Porque en 1984 no tenían nada concreto que conectara a Rader con los crímenes, solo una referencia vaga en una carta anónima. Sin ADN, sin testigos, sin huellas, solo un hombre que respondía preguntas con calma. Y eso, en 1978, no era suficiente para una detención. Años después, cuando Rader estaba en prisión, los investigadores le preguntaron directamente qué recordaba de ese día. Dijo que cuando el detective se levantó para irse, él sintió algo que nunca había sentido antes. No alivio, certeza. La certeza de que nunca lo iban a atrapar. 4 años después del primer asesinato, con 7 víctimas en su historial, Dennis Rader salió ileso de la única investigación que lo había señalado directamente y siguió con su vida, su trabajo, su familia, su congregación religiosa y empezó a planear el siguiente crimen. Para 1984, el caso BTK llevaba 10 años abierto y sin resolverse. La última víctima documentada era de 1977. Algunos investigadores comenzaban a especular que el asesino había muerto, que estaba preso por otro delito, o que simplemente había dejado de matar. Pero Rader no había dejado de matar. Había aprendido a ser más cuidadoso. En 1984, Dennis Rader llevaba varios años trabajando como inspector de ordenanzas municipales en Park City, Kansas. Era un trabajo que le daba algo invaluable para alguien con sus intenciones. Acceso legal a propiedades privadas. Podía tocar puertas. Podía entrar a patios. Podía observar rutinas. Y si alguien le preguntaba qué hacía, mostraba su credencial oficial y listo. Rader usó ese trabajo sistemáticamente para seleccionar a sus víctimas. Caminaba por los barrios, observaba. Tomaba notas en cuadernos que después destruía. Evaluaba a las mujeres que vivían solas, sus horarios, sus hábitos. Era, en términos modernos, acoso organizado y documentado. Pero en 1984, nadie tenía ese vocabulario, ni esos protocolos de detección. En ese periodo, una vecina del barrio donde Rader operaba llamó a la policía. Había un hombre que llevaba semanas apareciendo por la zona. Caminaba lento, se detenía frente a ciertas casas, tomaba notas. Parecía estar midiendo algo, evaluando algo. Y la vecina, con buen instinto, pensó que eso no era normal. La policía envió a un agente. El agente encontró al hombre en la calle caminando con un cuaderno. Le pidió identificación. Dennis Rader sacó su credencial municipal. Inspector de ordenanzas, Park City, Kansas. En uniforme, con placa oficial. El agente le agradeció su trabajo, asumió que estaba inspeccionando propiedades por razones laborales y siguió su camino. No tomó su nombre. No lo reportó. No hay registro de ese encuentro en ningún archivo policial. El agente no hizo nada malo según los protocolos de 1984. Un funcionario municipal en uniforme, con credencial válida, caminando por un barrio durante horas de trabajo. No había ninguna razón para sospechar, excepto que el funcionario municipal era un asesino serial que estaba eligiendo a su próxima víctima en ese preciso momento. 8 meses después de ese encuentro, Maureen Hedge, una vecina de Rader de 53 años, desapareció de su casa. La encontraron días después. Había sido asesinada. BTK había vuelto. Cuando los investigadores revisaron el expediente años después, buscando si había alguna señal que se hubiera ignorado, encontraron el reporte de la vecina que había llamado para quejarse del hombre con el cuaderno. Pero no encontraron ningún registro del encuentro con el agente, porque nadie lo había documentado. Ese es el segundo fallo del sistema. No fue negligencia consciente,
Fue un sistema que no tenía los protocolos para conectar puntos que parecían no tener relación entre sí. Y Rader lo sabía. Lo había calculado desde el principio. El 19 de enero de 1991, Dennis Rader entró a la casa de Dolores Davis. Tenía 62 años. Vivía sola desde que sus hijos se habían ido. Era la 10ª víctima de BTK. Y después de esa noche, BTK desapareció. 13 años de silencio. Sin crímenes. Sin cartas. Sin contacto. La unidad BTK Task Force fue reducida progresivamente. Los detectives que habían dedicado años a ese caso fueron asignados a otros. Los archivos físicos fueron a almacenamiento. Wichita como ciudad quiso cerrar ese capítulo. Y durante esos 13 años, Dennis Rader vivió una vida completamente normal. Siguió trabajando. Siguió yendo a la iglesia. Vio crecer a sus hijos. Tuvo nietos. Y nadie, en ningún momento, lo señaló. Pero en 2004, algo cambió en Rader. Los psicólogos que analizaron el caso después llegaron a una conclusión que es perturbadora en su simplicidad. Rader necesitaba ser reconocido. No solo cometer los crímenes, necesitaba que el mundo supiera que él existía. Que él era alguien importante. En octubre de 2004, una nueva investigadora llamada Landwehr asumió el caso BTK. Y ese mismo mes, un periódico local publicó un artículo sobre el 10º aniversario de la desaparición de BTK. Rader leyó ese artículo y decidió volver. Empezó a enviar cartas de nuevo. A periódicos. A televisoras locales. Con fotos. Con objetos personales de las víctimas. Con detalles que solo el asesino podía conocer. Era BTK. Seguía vivo. Seguía ahí. La investigadora Landwehr hizo algo que sus predecesores no habían podido hacer. Estableció un canal de comunicación indirecto con BTK a través de los medios. Respondía a sus mensajes mediante declaraciones públicas. Y en esa correspondencia indirecta, Rader cometió su error fatal. En una de sus cartas, Rader preguntó, de manera directa, si les enviaba información en un disquete de computadora, ¿podría la policía rastrearlo? La investigadora coordinó con la fiscalía una respuesta que fue publicada en un periódico local. Decía que no, que era imposible rastrear ese tipo de medio. Era mentira. Unos días después, Rader metió un disquete floppy en un émbolo y lo envió a una televisora local. Los técnicos forenses del FBI tardaron menos de 40 minutos en extraer los metadatos del archivo. El archivo era un documento de Word. Los metadatos mostraban el nombre del último usuario que lo editó, Dennis. Y la institución donde estaba registrada esa copia del software de Word era la congregación luterana Christ Lutheran Church de Park City, Kansas. Una búsqueda rápida en registros públicos mostró que el presidente de esa congregación se llamaba Dennis Rader. La investigadora Landwehr revisó el expediente completo esa noche. El nombre de Dennis Rader había aparecido antes, en 1978. En la lista de 25 nombres. Descartado. El 25 de febrero de 2005, un equipo del FBI detuvo a Dennis Rader en su vehículo, a 2 cuadras de su casa en Park City. Rader no opuso resistencia. Preguntó cómo lo habían encontrado. Cuando le explicaron lo del disquete, según los agentes presentes, guardó silencio unos segundos y después dijo: debería haberlo sabido. 34 años después del primer asesinato. 3 oportunidades perdidas. En el juicio, Rader se declaró culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado. El proceso fue extraño de una manera que los que estuvieron presentes todavía describen como perturbadora. Rader describió cada crimen con una frialdad clínica, con precisión de archivo. Usó términos técnicos. Habló de sus víctimas como si fueran proyectos completados.
El juez tuvo que interrumpirlo varias veces. Fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. No hay pena de muerte en Kansas desde 1994. Si el último crimen hubiera ocurrido 3 años antes, habría sido ejecutado. Hoy tiene 79 años. Está recluido en la instalación correccional El Dorado, en Kansas. Ha concedido entrevistas. Ha respondido preguntas de investigadores y periodistas. Aparentemente disfruta de la atención. ¿Qué dice este caso sobre nosotros? No estoy aquí para decirte que la policía de Wichita fue negligente, porque la evidencia no lo apoya. Estoy aquí para decirte algo más incómodo. Hicieron exactamente lo que su sistema les permitía hacer. Y su sistema no estaba diseñado para atrapar a alguien como Rader. En 1974, el FBI todavía no había sistematizado el perfil criminal como herramienta de investigación. No había protocolos para rastrear a sospechosos descartados si surgía nueva información. No había bases de datos interconectadas entre ciudades y estados. No había manera de comparar el estilo de escritura de las cartas de BTK con los archivos laborales de los empleados municipales. Rader no era más inteligente que los detectives que lo investigaron. Era simplemente invisible para las herramientas que ellos tenían. Y ese no es el tamaño de la sombra. Es el costo de su presencia. Julie Otero, Joseph Otero, Josephine Otero, Joseph Jr. Otero, Catherine Bright. De esas 10 personas, 6 murieron después de que la policía tuvo la primera oportunidad de atrapar a Rader en 1978. 3 de ellas murieron después de la segunda oportunidad en 1984. Una murió en 1991, en el periodo en que el sistema simplemente había dejado de buscar activamente. Lo que cambió después del caso BTK es significativo. Las bases de datos de ADN estatales y federales se expandieron y conectaron. Se crearon protocolos específicos para asesinos seriales que operan dentro de estructuras sociales normales. Se desarrollaron técnicas de análisis de metadatos digitales que hoy son estándar en cualquier investigación criminal. Se formalizó la comunicación entre agencias locales, estatales y federales para casos sin resolver. Mucho de lo que hoy existe en la investigación criminal moderna existe, en parte, porque Rader escapó 3 veces. Eso no es una justificación. Es una realidad incómoda sobre cómo los sistemas aprenden. Generalmente después del daño, raramente antes. Si hay una cosa que me llevo de investigar este caso durante semanas, es la siguiente. Rader no era un monstruo que vivía en las sombras. Era el hombre que te multaba si no cortabas el pasto. Era el que daba el sermón en la iglesia el domingo. Era el padre que llevaba a sus hijos al partido de béisbol. El peligro más difícil de detectar no es el que se ve diferente, es el que se ve exactamente igual a todos los demás. Y ese es el problema que los sistemas de investigación criminal todavía están tratando de resolver hoy. No cómo atrapar al que parece peligroso, sino cómo detectar al que no lo parece. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Sé que este tipo de historias no son fáciles de ver, pero creo que son necesarias, porque las víctimas tienen nombre y su historia merece ser contada con precisión. La próxima semana voy a cubrir un caso que sucedió mucho más cerca de donde probablemente estás escuchando esto ahora. Un caso latinoamericano que tuvo errores similares, pero de un sistema completamente diferente. Y los resultados fueron igual de devastadores. Si no quieres perderte ese video, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si alguien que conoces no puede dejar de ver True Crime, compártele esto. Porque la mejor forma de que esta historia llegue a más personas
es que tú lo hagas posible.